Continuamos en Visión Integral. Bueno, seguimos el tema de las cárceles. Claro, porque apenas estamos iniciando. Hay muchas cosas que evaluar de esa situación, que analizar de lo que ha ocurrido. Sí, porque hay que verlo y ir esbozando los diferentes, vamos a decir, eventos que han venido ocurriendo en el transcurso del tiempo y lo que hemos comentado aquí, porque hay que guardar coherencia, ¿verdad? Mire, ¿usted recuerda cuando hablamos del tema de los módems de alta velocidad y que encontraron un todo lo que ha ocurrido, no solamente en La Victoria, en la mayoría de las cárceles del viejo sistema, las que quedan ahí, entonces ocurre de todo. Y hablábamos de que cómo llegaba eso, y cuál era el control, por qué. Y llega este caso de este incendio en donde ya hay 23 fallecidos. 23. 23 fallecidos hasta la fecha, creo yo que... Creo que eran 13. O 13. 13 fallecidos. 13 fallecidos. Pero ahí no se sabe lo que puede, porque están dando cifras y hay gente que no aparece, familiares que no saben dónde están sus parientes, porque estamos hablando que en ese lugar habitaban unos 1.600 internos o presos, y entonces han sido trasladados unos 600 a 4 cárceles, unos 665. Y 1.000 aproximadamente están reubicados, 965, reubicados en la misma cárcel de La Victoria, donde ya tú sabes que era una cárcel para 2.000 personas y que ahora tú pierdas el 25% del espacio y que tú tengas que reubicar 1.000. Y lo que está ocasionando esto en las cárceles donde tú mandaste a reubicar. Creo que en San Pedro, en San Francisco, creo que son 100. Pero no recuerdo en qué provincia. Mandaron 300, donde hay 502 y ya está sobrepoblada la cárcel. Entonces imagínate la situación que se está creando. Y yo me pregunto, Juan José, cuando uno hace el análisis, ¿por qué eso no pasa? Quienes conocen la cárcel saben que la cárcel tiene ciertos sectores. Hay un sector famoso que se llama Alaska. ¿Usted lo sabe? Bueno, en la cárcel La Victoria. En la cárcel La Victoria. Eso no pasa en Alaska. ¿Y por qué pasó en ese sector? Nosotros tenemos que comenzar a ponerle ojo a esto, porque parte del crimen organizado, parte de la corrupción que se maneja para la gestión de las cárceles, debe determinarse, porque no pueden pagar justo por pecadores. Ahí escuchaba yo una declaración. Que eso no se produjo por un cortocircuito. Eso dice que fue producido por una razón por un tema de enfrentamiento entre sectores que se disputan todo lo que es el negocio que se genera a través en la cárcel de La Victoria, como en otras cárceles del viejo sistema. Todo el mundo sabe que hay negocios de toda naturaleza, incluyendo la venta de sustancias controladas, incluyendo eso. Ahí hay de todo, ahí se cobra por todo. Ahí hay negocios de toda naturaleza. Ahí hay compraventa, alquileres de espacio, ahí hay colmados, ahí hay, bueno, lo que tú decías recientemente, había una central ahí para vender internet. Exactamente, para tener líneas de internet, se vende todo. Ahí hay un negocio establecido y se ha dicho y se ha denunciado con mucha responsabilidad. Eso no es de ahora, se ha sido todo el tiempo. Pero esto se denuncia, se vuelve y se denuncia. Se habla, Roberto Santana, ex asesor del Poder Ejecutivo en materia carcelaria, dijo que ahí en una ocasión declaró que ahí había un negocio que producía, que se producía de todos los negocios que se daban, 7 millones de pesos mensuales. Y hizo la denuncia, dijo, si es mentira que alguien me desmienta, y si estoy mintiendo, que alguien me someta. Eso son más de 300 millones, son 28 millones de pesos mensuales, más de 300 millones de pesos al año. Entonces, alguien sabe de todos esos negocios. ¿Usted ha escuchado en algún momento que han dicho el director de prisiones o el jefe de seguridad de La Victoria fue detenido y fue procesado? Fue procesado ante la justicia por las denuncias que se hicieron. Todo eso queda siempre sin ningún tipo de investigación. Bueno, las autoridades no pero ese sistema es tan corrupto, Juan José, que vamos al tema de Jean Alain, el tema del almuerzo que se daba en las cárceles y el triángulo de corrupción que había con relación a los suplidores y todo, ¿usted recuerda? Pero fíjense que eso es otra cosa. Pero ahí tiene que entrar también la gestión de la cárcel. Pero es la gestión, parte de la gestión.
Lo que pasa es que en esto no se ha hecho nada. Estamos hablando pero de lo que se produce por el control. Las autoridades no tienen el control. Tú sabes lo que tú no tener el control de una prisión, donde ahí sí ponga la ley de más fuerte, donde ahí hay gente que tienen armas de fuego, armas blancas y todo, que se da todo tipo de cosas, que entran mujeres, que salen mujeres, que se bebe, que se... Pero acuérdense, creo que fue Marconi en una de las cárceles, creo que fue en La Victoria, que lo mataron, porque tuvo un forceo con custodia, por un tema de entraba bebida, entraba mujeres, todo eso se da, lo alquilaron al país y da pena la calamidad de la gente denunciando esto, hasta para las filas, para el traslado. Y usted sabe lo que da más pena, Juan José, nuestro esquema de sistema de justicia. Que todo o la gran mayoría de esos 50% privados de libertad son presos. El 50% son establecidos. Privados de libertad esperando su medida. Hay gente que posiblemente iba a salir, hay gente recuérdense lo que hablamos aquí del estudio que hizo el defensor del pueblo. O sea, la cantidad de gente con enfermedades crónicas, gente con enfermedades mentales, gente con diferentes tipos. O sea, y tú dices, eso es un almacén de, ¿cómo que se dice? De seres humanos. De seres humanos, o sea, ahí. Entonces tú dices, bueno, ahí hay gente que posiblemente sean de los delincuentes, mayores delincuentes del país, pero hay personas que han ido ahí por razones que tú dices que en algún momento no pensaron verse envuelto en una situación que lo condujera ahí. Y cuando tú dices que el 50% es preso preventivo, caramba, lo mínimo que tú tienes que hacer a una gente como es garantizarle la vida, porque es un ser humano. Y garantizar la dignidad. Entonces, lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto, son espantosas, son crueles. Uno ni quiere ver los videos que se han grabado ahí. Dicen que no le abrieron la celda, que no le abrieron, que tenían candado que pudieron abrirla. Eso lo dice Roberto Santana también, que dejaron que ocurriera, o sea, cuando ocurre el fuego, dejaron que los presos se quemaran. Eso es lo que él está denunciando. Y entonces pasamos al tema del por qué seguimos con esa situación. Tú tienes un sistema carcelario con más de 25,000 presos. Preventivos. Presos en sentido general. Más de 12,000 preventivos. Pero esa cárcel estaba para 2,000. Entonces se construyó una cárcel, como usted lo ha mencionado, que es la Nueva Victoria, la Parras, en San Luis. Entonces ya han pasado más de 3 años y la Victoria sigue operando en medio de todo este desorden, de toda esta falta bueno, ¿qué yo digo? Finalmente no ha habido una decisión de las autoridades de corregir esta situación, que corresponde a la Procuraduría General de la República, que las cárceles están bajo su custodia. Exactamente, y que se ha hecho para que esta situación yo creo, Juan José, que este escenario de este evento de la cárcel de la Victoria, este lamentable evento, va a llevar a las autoridades a que le pongan el ojo al uso de la cárcel de Las Parras. Porque hablábamos de hace muchos meses que por qué se está dejando perder esa infraestructura, que si bien es cierto eso está dentro de un proceso, pero hay que poner por encima de ese proceso la vida humana, la dignidad de los privados de libertad. El informe, hablamos aquí del informe del defensor del pueblo, que decíamos, bueno, pero mira, esto es algo que aunque estén privados de libertad, hay gente que quizás son inocentes. Hay derechos humanos. Y que están ahí en prisión preventiva y no han sido procesados porque tenemos. Y hay gente que no sabe porque no puede pagar una fianza. Juan José, porque también tenemos debilidades en el proceso judicial. Sí, entonces, claro, nosotros tenemos que ser justos y ver las cosas desde un carácter íntegro. Eso de las cárceles Las Parras, si bien es cierto que hay declarado, esta semana vi, Juan José, que se declararon algunos ahí culpables. En el caso Medusa, o si no recuerdo. Sí. Pero vamos a hacer uso de eso. Porque ya eso está ahí. Ya eso, si bien hay que mejorarlo, pero vamos a... Hay una inversión de más de 7,000 millones de pesos. Y el pueblo que era suficiente, o sea, en términos de la infraestructura que se construyó, de albergar todos los presos de la Victoria, todos. Y decía Roberto, que estuvo en medio de ese proceso donde se entregó, que eso estaba en un 90 o un 95%, que posiblemente con 280 millones de pesos, así lo plantea él, se podía terminar
las deficiencias que pudo haber habido en algún momento determinado. O sea, se podía concluir con 280 millones de pesos y empezar a funcionar, a trasladar los presos a esa cárcel que iban a tener mucha mayor dignidad, iban a estar en otras condiciones, porque yo recuerdo los reportajes que se hicieron, las condiciones cuando eso se presentó, cuando se inauguró, recuerdo que se hizo. Entonces tú dices, ¿por qué no hacerlo? Bueno, es parte de un proceso, como usted está planteando, sí, pero simplemente hay que determinar ahí si el Estado Dominicano fue estafado, ¿verdad? ¿Cuál fue la estafa? ¿Cuáles son los responsables? Si tengo un expediente, bueno, el expediente está ahí, ese expediente tiene que seguir su curso normal. Ahí están los contratistas también. Entonces, tú dices, ¿por qué no hacer uso de esa infraestructura y dejar que eso llegara a tu indicado? Y ahora se habla, y el presidente lo dijo, cuando le dijeron en la semanal, le hablaron del tema de Las Parras y el tema de la Victoria, y él dijo que él no sabía que Las Parras se había inaugurado. Y la periodista decía, pero usted se inauguró. Entonces él dijo que él entendía que no se había inaugurado. Y entonces habló de que ahí se necesitan pero ahí hubo hasta un reportaje. 1.600 millones de pesos, porque eso se lo pasaron al Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Y se está hablando ahora de 1.600 millones de pesos que hay que invertirle para recuperar esa obra que pudo haber estado funcionando hace 3 años. Entonces, allá hay responsabilidades, responsabilidad de gobierno, responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, que si por ser parte de un expediente, eso no era razón como para que eso se dejara abandonado después de una inversión como la que se hizo. No, y entonces mira la tragedia hoy que tú estás viviendo y todo lo que ha ocurrido, claro, y todo lo que está ocurriendo, no solamente en La Victoria, sino en la mayoría de las cárceles del país. No, esto no puede esperar más. Y con los datos que se han estado manejando, sobre todo con esas personas que están presas preventivas, que algunas sí bien es cierto son culpables, pero otras deben de ser procesadas porque a lo mejor son inocentes, nosotros no podemos seguir. Y lo que más me duele, Juan José, mire, es que la sociedad dominicana se muestra un poco insensible en este tema. Pero a cualquiera, Juan José, le puede tocar esto. Pero yo creo que ahora hay... se han levantado muchas voces que antes no se levantaban. Yo creo que el gobierno va a tener que hacerle frente a esto. La Procuraduría va a tener que hacerle frente a esto. El sistema carcelario necesariamente va a tener que mejorarse. Y más cuando tú tienes una estructura, porque eso hay que demolerlo ahí. Y con las otras cárceles también habrá que hacer lo mismo. Lo que no se puede seguir. El problema es que ese proyecto que Roberto Santana fue el que estuvo al frente del mismo, con el nuevo sistema y que lo ha llevado a otros países con éxito, con muchísimo éxito, estuvo al frente de toda esa transformación de ese sistema carcelario que teníamos, pero eso se detuvo. Como la mitad de la cárcel más o menos están en el nuevo modelo. Pero esa funciona muy diferente al viejo modelo. ¿Por qué se detuvo? Algo que era importante y algo que era beneficioso para mejorar el sistema carcelario del país. Entonces, eso está detenido. Y lo que ocurre ahí, entonces ocurre en las otras cárceles, no la misma de Millón, porque ahí está lo que maneja la cárcel, lo que maneja los negocios, lo que manejan todo. Entonces tú dices, eso vino como resultado, según lo que se ha dicho, de un enfrentamiento por los controles, porque así como se controlan los puntos de droga fuera de la cárcel, se controla ese negocio dentro de la cárcel. Claro. Esa es la situación. Y los intereses, o sea, ¿quién cobra este peaje aquí? El presidente Leonel Fernández se refirió a ese tema y se ha referido a la mayoría de los líderes políticos porque es que es una situación y que tiene que haber una investigación para que se sepa a profundidad qué realmente ocurrió. ¿Cuáles fueron los responsables? De que 13 personas, ahora lo que se ha dicho, no sabemos cuánto más pueden aparecer porque hay que ver. Hay gente que está diciendo que todavía no sabe del paradero. Familiares que no saben del paradero de sus presos, de su familia. No se sabe dónde están porque esos traslados en las condiciones que se hicieron, a veces no hay muchos controles y entonces es un drama humano lo que viven los familiares de esas personas, los testimonios de que gente enferma que no tiene la alimentación adecuada, que no tiene medicamentos, que no tienen ropa. Señores, es una cosa mire, terrible, eso es terrible. Voy a hacer un comentario, pero hay una de las cosas que nosotros como país que aspiramos al desarrollo, tenemos que dar el ejemplo, un país que tiene
o va encauzado el desarrollo, se mide también de cómo vive su sociedad, cómo es su sistema de justicia y cómo trata sus libertades de su condenados a no libertad. Yo creo que el tema humano ahí, si bien hay gente que no son buenas, pero también hay gente que esa gente que no son buenas se le debe garantizar su derecho. Y no podemos quedarnos de la vista gorda. Cuando hay yo creo que es el momento para ir a evaluar todas las cárceles, mire, que yo no quiero modelo. Oye, para ir a hacer una evaluación. Pero aquí recuerden la carcelita que existía, que fue cerrada, que habían, era un asunto para 10 o 12, 15 personas, habían como 60, que eso se cerró por iniciativa del defensor del pueblo, que habían personas hasta en el subsuelo. Y ahora, señores, la venta de los espacios. Ahí hay una señora que dio, lo único que a mí me queda es una nevera en mi casa, y me están pidiendo 15,000 pesos para el traslado. Ahí se debe estar cobrando inclusive para decirle a la gente si su familiar fue trasladado o no de esa cárcel. O sea, es que es una situación que no puede prolongarse más. Yo creo que es el momento de la Procuraduría General de la República, la Dirección de Prisiones, asumir esto con toda la responsabilidad que amerita y entonces cambiar esa realidad, cambiar esa situación que se está viviendo. Y yo creo que el gobierno, el presidente de la República, que tiene que trazar la pauta para que se rehabilite la Parra, lo que haya que hacer, y que esa cárcel La Victoria definitivamente pueda ser demolida y que la gente cumpla la condena que tiene que cumplir en otras condiciones, con dignidad, como debe ser, y erradicar todo eso. Pero hay que erradicar todo ese control que se tiene en la cárcel. O sea, es que tú me digas que hay 2 bandas, 3 grupos que se estén disputando los espacios y los negocios. Tú dices, pero eso no puede ser. Y todos los negocios que se hacen ahí adentro, eso no puede ser. No. Que no ocurre con el nuevo sistema. Ahí no ocurre. Entonces, ¿por qué no concluir o seguir ese proceso? Hay que seguir. Yo creo que es una gran lección que tenemos con esto que ha ocurrido. Vamos a hacer la pausa y retornamos en breve.